Capítulo 1 del eco en la capilla vacía. Aquella noche, Clara creyó que la capilla estaba completamente vacía. El silencio era tan denso que parecía escucharse a sí mismo. Caminó entre los bancos de madera húmeda, con la luz de las velas temblando como si también tuvieran miedo. Había ido a rezar porque no encontraba paz en sus sueños, siempre veía un cielo que no era azul, sino de un negro profundo, atravesado por luces rojas que latían como heridas. Se arrodilló frente al altar. Sus labios empezaron a murmurar el Padre Nuestro. Pero en medio de las palabras, algo interrumpió. Un eco, una voz susurrada que no era suya. Ora, pero no como te enseñaron. El corazón de Clara se detuvo un instante. Giró la cabeza. No había nadie. El eco no venía de los muros ni de la puerta. Venía de lo alto, del crucifijo. Intentó levantarse, pero las piernas no respondieron. El susurro continuó, más claro, como si alguien le dictara sílaba por sílaba. Oh Dios, que escondes tu verdadero cielo detrás de otro. Muéstrame lo prohibido. Clara apretó los dientes. No reconocía esa oración. Jamás la había leído en catecismos ni escuchado en la boca de los sacerdotes. Sin embargo, las palabras ardían en su memoria, como si hubieran estado grabadas allí desde siempre. La vela más cercana se apagó de golpe. Una corriente helada recorrió la capilla y el crucifijo comenzó a gotear. No agua, no cera, sino algo más espeso, rojizo, que caía en silencio sobre el altar. Clara retrocedió un paso, con el rosario colgando de sus manos temblorosas. La voz volvió, esta vez firme, más grave, más innegable. Repite, o tu silencio será contado como traición. La joven, paralizada, no supo si obedecer o huir. Y en ese instante comprendió, no estaba rezando en un templo cualquiera. Había abierto la puerta de una oración que no pertenecía a la tierra, sino a un cielo prohibido. El eco aún resonaba, esperando su respuesta. Y Clara, con lágrimas en los ojos, sintió que al pronunciar la siguiente palabra, nada volvería a ser igual. Capítulo 2. Que el misal manchado. Clara no durmió aquella noche. La oración prohibida se repetía en su mente como un eco interminable, quemándole la conciencia. Al amanecer, sus pasos la llevaron de nuevo a la capilla. Aunque juró que no quería volver, algo la arrastraba, como si la voz que había escuchado siguiera tirando de sus huesos. El aire dentro del templo estaba más denso que nunca. Un olor a incienso rancio impregnaba cada esquina, mezclado con un perfume extraño, metálico, como de hierro oxidado. Cuando se acercó al altar, lo vio, sobre la mesa sagrada. Alguien había dejado un misal antiguo. No era parte del conjunto litúrgico habitual. Sus tapas estaban rajadas, cubiertas de polvo y con manchas oscuras que parecían sangre seca. Con manos temblorosas, lo abrió. Las páginas estaban amarillentas, quebradizas. Pero lo imposible sucedió, las letras parecían moverse, deslizándose como si fueran vivas. Clara parpadeó varias veces, creyendo que era un engaño de su cansancio. Pero no. Las palabras cambiaban de lugar, componiendo frases nuevas cada vez que respiraba. Una línea se formó frente a sus ojos. El cielo verdadero no está donde miras, sino donde temes mirar. Clara cerró el libro de golpe, con el corazón latiendo en su garganta. Dio un paso atrás, pero el misal se abrió solo, con violencia, como si las páginas tuvieran voluntad propia. Esta vez, las letras formaron la misma oración que había escuchado en la capilla la noche anterior. Sus dedos rozaron una de las manchas oscuras. Era fresca, pegajosa. Esa sangre no podía llevar siglos allí. De pronto, el eco regresó. Ya no era un susurro, sino un murmullo múltiple, como si muchas voces rezaran al mismo tiempo desde el interior del libro. La joven quiso soltarlo, pero sus manos estaban clavadas en las tapas, incapaces de liberarse. Las velas que aún ardían en la capilla se apagaron todas a la vez. Solo quedó el resplandor rojizo del misal, iluminando el rostro de Clara. Y allí, en medio de la penumbra, comprendió con terror absoluto, ese libro no contenía oraciones humanas, sino revelaciones que nadie debía pronunciar. El misal manchado la había elegido a ella. Capítulo 3. El cielo que no era cielo. Clara salió de la capilla con el misal apretado contra el pecho, como si fuese una carga imposible de soltar. Sentía que cada paso resonaba demasiado fuerte en el suelo empedrado, como si la tierra misma escuchara su huida. Esa noche, sin embargo, el peso de la oración no la dejó en paz. Las palabras ardían en su mente y, aunque intentaba repetir rezos comunes, su boca terminaba formando aquel verso prohibido. Cuando el reloj del campanario marcó la medianoche, Clara ya no resistió más. Encendió una vela en su habitación y abrió el misal manchado sobre la mesa. El aire se volvió helado.
Su respiración se cortaba en nudos de miedo. Pero la curiosidad fue más fuerte que el pánico. «Oh Dios, que escondes tu verdadero cielo detrás de otro», susurró. El vidrio de la ventana comenzó a vibrar. Clara cerró los ojos y, al volver a abrirlos, el techo de su habitación había desaparecido. Sobre ella no estaba el cielo nocturno que conocía, sino un firmamento distorsionado, negro como tinta derramada, atravesado por destellos rojos que se movían como venas encendidas. No había estrellas, sino ojos. Cientos de ojos que la observaban, parpadeando desde la oscuridad. El corazón de Clara latía con tanta fuerza que creyó que se rompería. Intentó retroceder, pero la voz regresó, envolviéndola como una marea. «Mira, y comprende lo que los santos callaron. De aquel cielo prohibido descendieron figuras. No eran ángeles ni demonios. Sus alas eran demasiado grandes y se quebraban en fragmentos de sombra. Sus rostros cambiaban cada segundo, mostrando expresiones humanas que Clara reconocía: el miedo, la ira, el deseo. Uno de ellos extendió la mano hacia ella. Sus dedos estaban formados de luz y ceniza. Cuando casi la tocó, el crucifijo de su cuarto se partió en dos, cayendo con un estrépito seco. Clara gritó, cerrando de golpe el misal. El techo regresó. La vela ardía débilmente, y todo parecía otra vez en calma. Pero sus ojos no. En el espejo, sus pupilas habían cambiado, dentro de ellas se reflejaba aquel cielo que no era cielo. Y comprendió. Con un temblor insoportable, ya no podía escapar. La oración había abierto algo que no volvería a cerrarse. Capítulo 4. La confesión que nadie quería escuchar. Clara no pudo soportar más. El cielo prohibido seguía ardiendo en sus pupilas. Y aunque intentaba evitar el espejo, cada superficie reflejante le devolvía esa visión imposible, ojos que no eran suyos, sombras que se abrían en el horizonte de su mirada. Decidió correr a la iglesia. Necesitaba confesarse. Necesitaba descargar aquel peso en alguien que pudiera comprender, aunque fuera a costa de ser juzgada. El padre Miguel era un hombre severo, pero siempre había escuchado sin interrumpir. Quizá él sabría qué hacer. La capilla estaba casi vacía. Solo el murmullo lejano del viento y el crujido de la madera. Clara se arrodilló frente al confesionario y, con la voz temblorosa, llamó al sacerdote. «Padre, he pecado», murmuró. «He abierto un libro que no debía abrir, he rezado palabras que no pertenecen a este mundo». Hubo silencio. Clara pensó que el padre la había escuchado en calma, como siempre. Pero entonces, las rendijas del confesionario vibraron. Una respiración pesada, profunda, se coló entre los barrotes. No era la del padre. Era múltiple. «No has pecado, has sido elegida». Clara retrocedió, el corazón martillando en el pecho. Intentó mirar por la rendija, pero no vio al sacerdote. Solo oscuridad. «Padre, ¿me escucha?», preguntó con desesperación. El murmullo volvió, en un idioma desconocido, como un coro lejano que repetía su propia confesión. Clara no entendía las palabras, pero cada sílaba quemaba sus oídos, como si la lengua prohibida revelara su secreto interior. Entonces, al fin, la voz del padre Miguel surgió, rota y débil. «Clara, lo que has abierto no puede confesarse. Ni siquiera puede pronunciarse aquí». La madera del confesionario crujió violentamente, como si fuera a partirse en dos. Las velas se apagaron y un golpe seco retumbó en el altar. Clara salió corriendo, tropezando con los bancos. Al girar hacia la puerta, se detuvo. El padre Miguel estaba allí, de pie, mirándola, pero su rostro estaba cubierto de sombras, y sus labios se movían sin sonido, como si rezara con palabras que el mundo no debía escuchar. Clara comprendió que ya no era un simple secreto. Su confesión había despertado algo más grande que el pecado, una revelación que el propio sacerdote temía. Capítulo 5. La cruz que lloraba en silencio. Clara no regresó a casa después de la confesión. Vagó por las calles oscuras hasta que el amanecer comenzó a teñir los muros de la iglesia. El miedo no le permitió dormir. Su cuerpo temblaba, pero no de frío, algo en su interior ardía, como si la oración prohibida siguiera repitiéndose bajo su piel. Cuando entró de nuevo en la capilla, todo estaba en silencio. El padre Miguel no estaba. La penumbra se extendía en los rincones y el aire olía a cera derretida. Entonces lo vio, la gran cruz del altar, aquella que había presidido cada misa desde que tenía memoria. Estaba diferente. Se acercó lentamente. Al principio creyó que era un efecto de la luz, un brillo extraño sobre la madera. Pero cuando estuvo frente a ella, lo comprendió. Del rostro tallado de Cristo, justo en las comisuras de los ojos, brotaban lágrimas espesas, oscuras, que caían sin ruido sobre la base del altar. Clara retrocedió, horrorizada. Nadie más estaba allí.
Ningún sacerdote. Ningún fiel. Solo ella y aquella cruz que lloraba en silencio. El sonido del goteo se volvió insoportable. Como si cada lágrima golpeara directamente su conciencia. Y en medio de aquel silencio, la voz regresó. No era un susurro lejano, sino un lamento. Tus palabras han abierto el cielo, y hasta la madera lo recuerda. Clara se arrodilló, temblando. Quiso rezar un Ave María, pero su boca se negó a obedecer. En su lugar, lo único que salió de sus labios fue el inicio de la oración prohibida. El eco retumbó en la capilla, multiplicándose como si cientos de voces la repitieran al mismo tiempo. La cruz comenzó a crujir. No se partió, pero sus lágrimas se hicieron más abundantes, como si respondiera a cada verso que ella pronunciaba. Clara cubrió sus oídos, intentando detener aquel murmullo que la obligaba a continuar. Entonces, algo más sucedió, en la base del altar, donde caían las lágrimas oscuras. Las piedras comenzaron a mancharse con símbolos que brillaban débilmente. No eran cruces, ni letras latinas, eran signos desconocidos, como fragmentos de un idioma enterrado en los cielos prohibidos. Clara se levantó de golpe, jadeando. Comprendió con un escalofrío que aquello ya no era una advertencia, sino una señal. El cielo respondía, y lo hacía a través de lo más sagrado. El silencio se quebró con un último goteo, más espeso, más fuerte. Clara alzó la vista, y por un instante juró que la figura de Cristo en la cruz había abierto los labios. Capítulo 6. El nombre prohibido. Clara no recordaba haber salido de la capilla. De pronto estaba en su habitación, con el misal abierto sobre la mesa y las manos manchadas de aquella sustancia oscura que había caído de la cruz. No sabía si era sangre o ceniza líquida, pero ardía como fuego al contacto con la piel. Las páginas del misal crujían, moviéndose solas como si respiraran. Y allí, en medio de los versículos imposibles, apareció una palabra, una sola, escrita con una claridad que dolía a los ojos. Itrae. Clara no la había visto nunca. No estaba en ninguna Biblia, ni en sermones, ni en oraciones conocidas, pero al pronunciarla en su mente, el aire de la habitación se partió como un vidrio quebrado. Itrael, susurró, incapaz de resistirse. Las velas se apagaron de inmediato. La oscuridad se llenó de un murmullo coral, voces masculinas y femeninas mezcladas, repitiendo aquella sílaba como un salmo prohibido. En la ventana, las sombras se alargaron hasta cubrir los muros, dibujando figuras con alas mutiladas y rostros distorsionados. Clara intentó cerrar el misal, pero las páginas se clavaron en sus dedos como si fueran cuchillas de papel. La sangre brotó de sus manos, cayendo sobre el texto, y la palabra Itrael se iluminó con un resplandor rojizo, latiendo como un corazón vivo. Un dolor agudo recorrió su frente. Fue entonces cuando escuchó una voz, ya no como un eco, sino directamente dentro de su cabeza. Lo has nombrado. Has pronunciado el nombre que hasta los ángeles temen decir. Clara cayó de rodillas, jadeando, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. El crucifijo de su cuarto se volteó solo, dejando el rostro de Cristo mirando la pared. Y en ese instante entendió que había cruzado una frontera invisible, no solo había abierto un cielo prohibido, sino que ahora había llamado a su guardián. El nombre prohibido no era una revelación cualquiera, era una llave. Y Clara, con la voz quebrada, supo que lo había girado. Capítulo 7. La vigilia rota. Clara no cerró los ojos por voluntad propia. El cansancio la venció. Pero su sueño no fue descanso, fue un descenso. Apenas su cabeza tocó la almohada, el techo de su cuarto se disolvió y una vigilia extraña comenzó a desplegarse ante ella. Se encontraba en un espacio sin tiempo, un cielo dividido en dos mitades. A la derecha, un resplandor blanco y cegador, habitado por figuras aladas que cantaban himnos con una devoción solemne. A la izquierda, un abismo rojo, ardiente, donde sombras con cuernos y alas desgarradas respondían con coros graves, como un espejo blasfemo de aquel canto. Pero lo más aterrador no fue ver ángeles y demonios frente a frente. Fue escuchar que oraban las mismas palabras. Las voces se unían en un único rezo. Un salmo que Clara nunca había escuchado, pero que entendía con claridad brutal, un llamado al nombre prohibido que ella misma había pronunciado. El aire vibraba con cada sílaba. Clara sintió que su pecho se abría, que su alma era arrancada de su cuerpo para ser parte del coro. Quiso resistirse, pero sus labios comenzaron a moverse solos. Itrael. 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 Al escuchar su voz mezclada con la multitud, el cielo se estremeció. Una grieta gigantesca apareció en el horizonte, separando la luz de la oscuridad. De esa fisura brotó un río negro que se extendía hasta sus pies. Clara intentó retroceder, pero cada paso la hundía más en el agua oscura, espesa,
que olía a incienso quemado y ceniza. Un ángel descendió hacia ella, con alas doradas pero ojos vacíos. Extendió su mano y le dijo con voz quebrada: «Tú nos has unido. Tú has roto la vigilia». Detrás, una sombra demoníaca emergió del fuego, imitando el mismo gesto, con un rostro deformado pero una sonrisa humana. «El cielo ya no es suyo. Ahora es tuyo», Clara gritó. El eco de su voz quebró la visión, y despertó empapada en sudor, con el misal abierto a sus pies. Las páginas temblaban, y sobre ellas había aparecido una nueva frase, escrita con su propia sangre. La vigilia terminó. La puerta ya no volverá a cerrarse. Capítulo 8 del coro invisible. El domingo amaneció con un cielo pesado, gris metálico, como si la noche se hubiera negado a marcharse del todo. Clara decidió asistir a misa. Necesitaba sentir que aún existía un refugio donde el mundo no se derrumbara, aunque en el fondo sabía que aquel templo ya no le pertenecía. La iglesia estaba llena de fieles. Hombres, mujeres, niños, todos se arrodillaban con calma, con los rezos aprendidos de memoria. El padre Miguel subió al altar con el rostro pálido, sus labios moviéndose en un murmullo inaudible, como si él también cargara un secreto que no se atrevía a pronunciar en voz alta. Clara intentó seguir el ritmo de la misa, pero a los pocos minutos sucedió. Primero fue un murmullo suave, lejano, como un canto apagado en el viento. Luego, un estallido, un coro celestial que inundó la nave con una fuerza insoportable. Eran voces limpias, angelicales, resonando desde lo alto de la cúpula. Clara miró hacia arriba. No había nadie. Ningún coro humano. Ningún órgano. Los demás fieles rezaban con normalidad, como si nada sucediera. ¿No lo escuchan?, susurró, desesperada. Nadie respondió. Una anciana a su lado siguió rezando el rosario, ajena al canto atronador que a Clara le hacía vibrar los huesos. Las voces aumentaron, y ya no eran solo melodías dulces, entre ellas se filtraban gritos, clamores de dolor, lamentos que se confundían con notas sagradas. Era como si ángeles y almas condenadas cantaran juntas. El crucifijo sobre el altar comenzó a temblar. El padre Miguel detuvo su sermón un instante, como si también lo hubiera percibido, pero enseguida prosiguió, forzando su voz sobre aquel himno invisible. Clara no soportó más. Se levantó de golpe. Los bancos crujieron bajo sus rodillas. Todos la miraron, sorprendidos por su gesto intempestivo. «¿No lo oyen?», gritó, señalando el techo. Sus ojos ardían con lágrimas. «Están aquí». El coro se elevó hasta convertirse en un estrépito. Y entonces, sobre las paredes, las sombras comenzaron a moverse al compás del canto, dibujando figuras aladas que solo ella podía ver. Los feligreses retrocedieron, creyéndola poseída. El padre Miguel descendió del altar y la tomó por los hombros, susurrándole con un terror que no intentó ocultar: «Clara, calla. Si escuchas el coro invisible, significa que ya has pasado el umbral». Ella lo miró, y en sus labios tembló un verso que no sabía de dónde había surgido. «Cuando los cielos canten sin lengua». La segunda revelación se acerca. Capítulo 9. La segunda revelación. Clara no sabía cómo había llegado hasta su cuarto después de la misa. Recordaba gritos, manos que intentaban sujetarla, y la mirada desesperada del padre Miguel pidiéndole silencio. Pero ahora estaba sola, con el misal abierto sobre la mesa, como si el libro la hubiese seguido por voluntad propia. Las páginas ya no parecían de papel. Eran como piel estirada, palpitante, cubierta de letras que se reacomodaban sin cesar. Clara intentó cerrarlo, pero un viento inexplicable mantenía las hojas abiertas en un punto exacto. Allí, en medio de un párrafo imposible de descifrar, emergió una frase escrita en sangre fresca: «El cielo verdadero no es para los fieles, sino para los que perdieron la fe». El corazón de Clara se estremeció. La primera revelación había sido el nombre prohibido. La segunda, en cambio, era más cruel. La oración que había aprendido no pedía salvación, sino el acceso a un reino destinado a los que dudaron, a los que rompieron su vínculo con Dios. Un cielo para los abandonados. De pronto, la habitación se oscureció. El crucifijo que colgaba en la pared comenzó a girar lentamente, hasta quedar invertido. Clara intentó gritar, pero la voz no salió. El eco que la perseguía desde aquella noche en la capilla habló por ella. «Este no es el cielo de tus padres, Clara. Este es el cielo prohibido, reservado para quienes ya no creen, y tú lo has abierto». Un frío insoportable recorrió su columna. Frente a ella, en el espejo, no se reflejaba su rostro, sino el de cientos de hombres y mujeres desconocidos, con ojos vacíos, todos murmurando la misma oración. Clara retrocedió hasta chocar contra la pared. Sabía que debía destruir el misal,
pero sus manos no podían moverse. La segunda revelación no era solo una advertencia, era una sentencia. Ella había sido elegida no por su fe, sino por su fractura interior, por las dudas que siempre la habían atormentado en secreto. Las páginas brillaron con un resplandor rojo, y una última línea apareció como grabada con fuego. Quien termine la oración se convertirá en el puente. Clara cerró los ojos, con lágrimas cayendo por sus mejillas. No sabía si aún le quedaba voluntad suficiente para resistir, o si ya era demasiado tarde. Capítulo 10. El sacerdote marcado. La mañana siguiente, Clara buscó al padre Miguel. Necesitaba respuestas. Necesitaba que alguien confirmara que aquello no era una alucinación. Lo encontró en la sacristía, sentado frente a un crucifijo pequeño, con la cabeza inclinada y las manos apretadas sobre el rosario. «Padre», susurró Clara. El libro habló. La segunda revelación me fue mostrada. El sacerdote levantó la vista lentamente. Clara dio un paso atrás al verlo. Sus ojos ya no eran los mismos, en el fondo de sus pupilas, como brasas vivas, se reflejaban palabras ardiendo. No eran frases completas, sino fragmentos de un idioma que Clara reconoció de inmediato, la misma lengua que escuchaba en sus sueños. El idioma del cielo prohibido. «Clara», balbuceó el padre Miguel. Pero su voz se quebró. Apenas un murmullo escapó de su garganta. Áspero, como si las cuerdas vocales se estuvieran deshaciendo. Trató de hablar otra vez, pero solo salió un sonido ronco, casi un gruñido. Se llevó la mano al cuello, jadeando. Entonces, la piel de su palma comenzó a arder con un resplandor rojizo. Clara lo observó horrorizada. Sobre su mano se dibujaba un símbolo incandescente, una marca que parecía quemarse desde adentro. El sacerdote cayó de rodillas. Sus labios se movían sin emitir sonido, como si rezara en silencio. Pero las palabras se proyectaban en el aire, flotando en llamas invisibles que Clara podía leer aunque no entendiera. «Israel. ¿Puente?» Segunda revelación. Clara lo sujetó por los hombros, desesperada. «Padre, luche, no lo deje entrar». Él la miró con los ojos encendidos, lágrimas corriendo por su rostro. Quiso responder, pero lo único que logró fue abrir la boca y dejar escapar un aliento espeso, negro, que llenó la habitación como humo. El crucifijo de la sacristía se resquebrajó. Clara sintió que la temperatura descendía de golpe, que el aire mismo huía. Y entonces, el padre Miguel, con la poca voz que le quedaba, le susurró: «Clara, no reces más, o el cielo prohibido caerá sobre todos». Después se desplomó en el suelo, con el cuerpo temblando, la marca brillando todavía en su mano. Clara entendió que no estaba sola en su condena. El sacerdote también había sido tocado por la oración, y su cuerpo se estaba convirtiendo en un testimonio viviente de lo que significaba desafiar lo divino. Capítulo 11. El amanecer que no llegó. El día siguiente amaneció sin amanecer. Cuando Clara abrió los ojos, lo primero que notó fue el silencio. No había canto de gallos, ni murmullo de hojas, ni el repiqueteo de los primeros pasos en el mercado del pueblo. Se levantó sobresaltada y corrió hacia la ventana. El mundo entero estaba sumido en una penumbra espesa. No era noche, pero tampoco día. El cielo, en lugar de la luz dorada del sol, mostraba una superficie lisa y gris, cubierta de símbolos que brillaban débilmente, como si estuvieran grabados en la bóveda celeste. Algunos ardían en rojo, otros en un blanco deslumbrante, y se movían lentamente, recomponiéndose en frases que Clara no lograba descifrar pero que su alma comprendía con un terror innombrable. En las calles, la gente se agolpaba, mirando hacia arriba con desesperación. Algunos rezaban en voz alta, otros gritaban que el fin había llegado. Los niños lloraban, y los ancianos guardaban un silencio tan profundo que dolía. Clara bajó corriendo y encontró al padre Miguel apoyado en la entrada de la iglesia. Su rostro estaba más demacrado que nunca. La marca en su mano ardía con intensidad, y su voz apenas era un hilo de aire. «No salió el sol», dijo, como si la frase pesara toneladas. Clara lo miró, con lágrimas en los ojos. «¿Qué significa, padre? ¿Qué hemos hecho?» Él levantó la mirada al cielo sin día y murmuró: «El amanecer ha sido arrebatado. El mundo ya no está bajo la luz de Dios, sino bajo la escritura del cielo prohibido». De pronto, los símbolos comenzaron a ordenarse más rápido. El firmamento entero se agitó como una página que alguien pasaba con furia. Y entonces, una línea apareció claramente visible sobre el pueblo. «El puente está abierto. La tierra será escrita de nuevo». Los fieles cayeron de rodillas, algunos rezando, otros gritando como poseídos. Clara sintió que las palabras ardían en su piel, que cada sílaba se tatuaba en sus venas. El padre Miguel, en cambio,
Se desplomó de rodillas, apretándose la garganta como si el aire le fuera arrancado. Clara alzó la vista. En medio de aquel cielo cubierto de signos, un resplandor comenzaba a abrirse, no como un sol, sino como una herida roja que latía, y supo, con un temblor insoportable, que aquello no era un amanecer, era una llegada. Capítulo 12. La decisión. El pueblo entero se agitaba bajo el cielo sin sol. Los símbolos brillaban con fuerza, derramando una luz que no daba calor, sino miedo. Los niños lloraban. Los ancianos rezaban con voces rotas y el aire olía a incienso quemado mezclado con hierro. Clara se abrió paso entre la multitud hasta llegar al altar mayor, donde el misal la esperaba como si hubiera estado aguardándola desde el principio de los tiempos. El padre Miguel, arrodillado, apenas podía hablar. La marca de su mano ardía como un hierro candente, y sus ojos, inflamados, reflejaban las frases que flotaban en el firmamento. Con un esfuerzo sobrehumano, levantó la mirada hacia ella. Clara, este es el momento. O destruyes el libro, o completas la oración. Ella dudó. El misal, abierto frente a ella, mostraba el último verso incompleto, como una herida a punto de cerrarse. Sabía que si pronunciaba esas palabras, el cielo prohibido se abriría por completo, pero también intuía que si lo destruía, algo aún más terrible podría liberarse, el silencio absoluto de Dios. Las voces regresaron, ahora no como susurros, sino como un clamor que sacudía los muros de la iglesia. Miles de gargantas invisibles la empujaban, exigiendo su decisión. Clara tomó el misal entre sus manos. El libro latía como un corazón vivo. Sintió como la sangre corría por sus dedos, marcándola, reclamándola. ¿Soy yo el puente?, susurró con lágrimas en los ojos. El crucifijo, colgado sobre el altar, comenzó a llorar de nuevo. Sus lágrimas caían sobre el suelo y al contacto con las piedras dibujaban una sola palabra: elige. El padre Miguel se desplomó, sin fuerzas. Afuera, la gente gritaba al ver que la herida roja en el cielo se abría más y más, dejando entrever figuras aladas y sombras encadenadas que pugnaban por atravesarla. Clara cerró los ojos. Podía sentirlo, un solo suspiro bastaba para terminar la oración. Un solo golpe bastaba para destruir el libro. Su cuerpo entero temblaba, dividido entre el miedo y la certeza de que cualquiera de las dos elecciones sellaría el destino no solo del pueblo, sino de toda la tierra. Tomó aire. El silencio se hizo absoluto, como si el mundo esperara su decisión. Y con la voz quebrada, Clara abrió los labios. Capítulo 13. El juicio sobre los vivos. La voz de Clara atravesó la penumbra como un trueno. Nadie escuchó el verso completo, pero todos lo sintieron. La tierra tembló. Las campanas repicaron solas y el cielo prohibido se abrió un palmo más. El aire se volvió denso, casi imposible de respirar. De pronto, un murmullo recorrió el pueblo. No venía del viento ni de las montañas, provenía de las gargantas de los mismos habitantes. Uno a uno comenzaron a hablar, pero no con sus propias palabras. Robé a mi hermano, confesó un anciano con los ojos en blanco. Deseé la muerte de mi esposo, sollozó una mujer arrodillada. Toqué lo que debía ser sagrado, murmuró un joven, con la voz rota. Las confesiones se sucedían sin control. Gritos y susurros que se entremezclaban en un coro insoportable. Clara, horrorizada, comprendió lo que había desatado. La segunda revelación no era solo una apertura del cielo, sino un juicio vivo. Los pecados ocultos, incluso los más secretos, se arrancaban de las almas y se proclamaban al aire. El padre Miguel se arrastró hasta ella, la marca en su mano ardiendo como un hierro candente. Clara, has roto el sello. Ahora nadie puede esconderse. Los fieles caían de rodillas, implorando misericordia, pero sus propios labios seguían delatándolos. Un niño pequeño gritó los pecados de su padre con una voz que no era suya. Una anciana, que parecía santa a los ojos del pueblo, reveló haber renegado de Dios en silencio cada madrugada. La plaza entera se convirtió en un confesionario público, desgarrador, donde la vergüenza ardía más que el fuego. Clara apretó el misal contra su pecho, sintiendo que la oración pulsaba, exigiendo completarse. El cielo, mientras tanto, mostraba figuras colosales observando el espectáculo. No eran ángeles ni demonios, sino jueces sin rostro, con ojos de fuego, que asentían ante cada pecado revelado. De pronto, un silencio sepulcral cayó sobre todos. Los jueces habían dejado de escuchar y dirigieron su mirada hacia Clara. El aire se quebró con una sola sentencia, pronunciada en un idioma imposible que, sin embargo, ella entendió. Tú serás juzgada la última. Un escalofrío recorrió su cuerpo. El juicio sobre los vivos apenas comenzaba, y todo apuntaba a que su destino sería el más terrible de todos.
Capítulo 14. La campana que dobló sin manos. El juicio aún resonaba en cada esquina del pueblo cuando, de pronto, un estruendo metálico cortó el aire. La campana de la iglesia comenzó a sonar sola, con una fuerza descomunal, como si manos invisibles la golpearan desde dentro. Su repique no era el de una misa ni el de una fiesta, era un tañido grave, oscuro, el mismo que se escuchaba en los entierros. La multitud levantó la vista hacia el campanario. Nadie se atrevió a moverse. Cada campanada parecía sincronizarse con los latidos del corazón de los habitantes. Con cada golpe, los símbolos en el cielo brillaban con más intensidad, hasta que las paredes de las casas temblaron como si fueran de papel. Clara sintió que el sonido no solo atravesaba sus oídos, lo sentía en sus huesos, en su sangre. El misal en sus manos ardía como si estuviera vivo, cada campanada haciendo que sus páginas se abrieran más, revelando nuevas líneas escritas en fuego. El padre Miguel, tambaleándose, alzó la vista hacia la torre. Sus labios resecos murmuraron con terror. No es un llamado, es una sentencia. La campana anuncia que el cielo prohibido reclama su entrada. Clara miró a su alrededor. La gente se desplomaba de rodillas, algunos con las manos sobre los oídos, otros llorando como niños. Sin embargo, el tañido no se detenía. Cada campanada arrancaba otro secreto de las almas, hasta que el aire se llenó de confesiones mezcladas con gritos. De pronto, las grietas del campanario se abrieron como heridas, y de ellas brotó un resplandor carmesí. El bronce de la campana comenzó a sangrar, gotas oscuras que caían al suelo y ardían al contacto con la piedra. Clara, paralizada, entendió lo inevitable: aquella campana ya no pertenecía al pueblo ni a Dios. Ahora era la voz del cielo prohibido, exigiendo la culminación de la oración. El sonido se detuvo de golpe, y el silencio posterior fue aún más insoportable. Entonces, una última vibración retumbó en lo profundo de la tierra, como un susurro metálico que todos pudieron escuchar en el corazón. Clara, termina lo que empezaste. El pueblo entero giró la cabeza hacia ella, y por primera vez, Clara sintió que ya no huía de la revelación, sino que era su centro. Capítulo 15. El cielo prohibido se abrió. Clara subió al altar con pasos temblorosos, el misal apretado contra el pecho. El pueblo entero la observaba en silencio, como si cada alma hubiese comprendido que el desenlace dependía de ella. Afuera, el cielo gris se desgarraba en grietas rojas y blancas, y de esas heridas asomaban figuras colosales, expectantes, inmóviles como estatuas. El padre Miguel, de rodillas, apenas pudo levantar la mano marcada. Su voz, Rod, fue un susurro que apenas alcanzó a Clara. Si terminas la oración, nada volverá a ser nuestro, pero si callas, el silencio será peor. Clara abrió el misal. Las páginas ya no eran de papel, eran carne palpitante, latiendo bajo sus dedos. El último verso brillaba como un hierro incandescente, incompleto, esperando su voz para sellarlo. El aire se tensó. Las campanas, mudas ahora, parecían contener la respiración del mundo. Y Clara, con lágrimas rodando por sus mejillas, comenzó a pronunciar las palabras. Cada sílaba resonó como un trueno, multiplicándose en eco sobre las montañas. Las figuras del firmamento se estremecieron, y las casas del pueblo se sacudieron como si un terremoto invisible las desgarrara. Y que el cielo prohibido se abra, no para los santos, sino para los caídos. La frase final se derramó de sus labios como un río imparable. El misal explotó en un resplandor rojo y dorado, desintegrándose en ceniza ardiente que se fundió con el aire. El cielo se abrió, no en un rayo de luz, sino en un abismo colosal que revelaba un firmamento imposible, un lugar donde ángeles encadenados rezaban junto a demonios enlutados, donde la fe y la blasfemia eran una sola canción. Una multitud de ojos inmensos miró a la tierra, y en sus pupilas claras se vio reflejada, convertida en el puente. Los gritos del pueblo se mezclaron con cantos que no eran humanos. Algunos cayeron muertos de rodillas, otros rieron como poseídos. El padre Miguel alzó la vista por última vez, y con una sonrisa rota murmuró: ya no hay regreso. La revelación es completa. Clara sintió que su cuerpo se desvanecía. Su piel brillaba. Sus venas ardían con símbolos vivos. Comprendió, con un dolor infinito, que ya no pertenecía a la tierra. Su destino era sostener abierta la herida en el cielo. Y así, con un último suspiro, desapareció entre las llamas y las sombras. El cielo prohibido se había abierto. Y el mundo, desde ese instante, dejó de ser lo que conocíamos. Epílogo. El eco de un cielo roto. Después de aquella noche, el tiempo dejó de medirse en días y noches. No hubo más amaneceres ni atardeceres, solo un cielo abierto, sangrante,
donde los símbolos ardían como heridas eternas. El mundo entero quedó marcado por la revelación que Clara había liberado. El pueblo se transformó en un lugar fantasma. Las calles estaban llenas de ecos, confesiones interminables que se repetían sin labios que las pronunciaran. Los que sobrevivieron ya no podían mentir ni callar. Sus pensamientos brotaban en el aire como murmullos visibles, escritos en humo. La verdad absoluta se convirtió en condena. El padre Miguel permaneció junto al altar, consumido por la marca de fuego. No hablaba, no respiraba como un hombre, pero su cuerpo no caía. Era un guardián en ruinas, un testimonio viviente de la última misa jamás celebrada. Y Clara nunca volvió a ser vista como humana. Algunos decían que su silueta se podía ver en el cielo prohibido, flotando entre las figuras colosales, con los ojos abiertos y las manos extendidas como si sostuviera el abismo para que no colapsara sobre la tierra. Otros aseguraban que su voz resonaba en cada campanada invisible que partía el aire en la madrugada. Con el paso del tiempo, los pueblos vecinos comenzaron a escuchar las campanas sin que nadie las tocara. Viajeros contaban que en el cielo podían leerse nuevas frases, escritas en un idioma que quemaba los ojos de quien lo mirara demasiado. El eco de Clara se convirtió en leyenda. Algunos la llamaron santa, otros la acusaron de ser la traidora que entregó el mundo a las sombras. Pero todos coincidían en una sola cosa: desde que ella terminó la oración, el cielo prohibido dejó de ser un mito. Y así, la humanidad entró en una era donde la fe y la condena se confundían, donde cada oración podía ser llave o sentencia. El eco de un cielo roto aún persiste, y cada vez que el viento atraviesa las campanas de una iglesia abandonada, muchos aseguran escuchar un susurro: el puente sigue abierto.